¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gustazazo saludarle en esta nueva emisión de Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. El tema que hoy abordaremos es acerca de la constitución dogmática Dei Verbum o la Divina Revelación. Aprenderemos que para poder interpretar correctamente la Sagrada Escritura, la Iglesia nos da algunas pautas a seguir. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú que eres palabra de vida. Muchísimas gracias por dejarnos compartir la fe, la palabra de Dios y la amistad con usted. Recuerde que Palabra de Vida es un trabajo que todo, desde el inicio de la producción hasta el final, lo hacemos pensando en que usted y nosotros aprendamos más de nuestra fe, de la Iglesia, de la Palabra de Dios. Por eso, sus comentarios son lo más importante. Ya nuestra productora Rosalía Guerrero está poniendo aquí en su pantalla nuestras formas de comunicación. Le atendemos todos los días del año, más si nos sigue en nuestras redes sociales. También les recuerdo que el programa lo puede ver cuantas veces usted quiera y descargarlo gratuitamente a cualquier dispositivo en nuestro canal de YouTube www.arquidiocesisdehermosillo.digital o vernos en vivo a través de www.telemax.com.mx. Les decía que hoy vamos a platicar acerca de la constitución dogmática Dei Verbum o de la Divina Revelación. Y para eso quiero dar la bienvenida a un gran amigo nuestro y compañero de trabajo, el padre Joaquín Alberto Santillanes, a quien recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, padre? Muy bien, padre, gracias a Dios. Bienvenido. Gracias, aquí acompañándolos. El padre Joaquín trabaja con nosotros aquí en la Comisión de Comunicación de la Arquidiócesis de Hermosillo, en el SECOMS. Él es el coordinador de la Dimensión de Comunicación Impresa. Y además, pues, sabe muchas cosas y nos va a compartir hoy estos conocimientos. No sé si alguna vez, padre, te ha sucedido que la gente suele decir que la iglesia está demasiado alejada del mundo, que no se interesa por lo que sucede, cuando la realidad es otra. La iglesia se preocupa por todos los aspectos de la vida de sus fieles. Y un ejemplo muy claro es, como dialogábamos antes de iniciar el programa, los documentos del Concilio Vaticano II, donde encontramos cómo la iglesia va llamando a los pastores y a los fieles a involucrarse en las actividades sociales, políticas, religiosas de nuestra sociedad. Sí, padre, te decía que en ocasiones a la iglesia se le asocia solamente con lo cultural, lo celebrativo, el dar misas, el sacerdote, el bautizar o el celebrar los sacramentos en general, pero también la iglesia tiene pues una reflexión sobre todo lo que es la vida común y sobre todo pues que quiere el bien común, sabiendo que Cristo es la verdad y la vida, pues en esa verdad y en esa vida pues la iglesia reflexiona a partir de la revelación para que todos nosotros podamos acceder a esa verdad y podamos como sociedad y sobre todo como iglesia, como bautizados, poder tener pues una paz y una convivencia sana. Claro. Ahora, a mí me llamó mucho la atención que cuando preparábamos este tema, tú te diste a la tarea de localizar algunos documentos importantes de esta gran reunión. Digo, hablamos de una reunión de los años 60, pero que le dio un rostro nuevo a la Iglesia, el Concilio Vaticano II. Y hay algunas constituciones que tratan temas muy específicos y muy interesantes. Sí, sobre todo en el Concilio Vaticano II
pues descubrimos una gran riqueza de la Iglesia, que su santidad, el Papa San Juan XXIII, hoy abre a la Iglesia pues las puertas, o como él decía, una renovación. Y en esta renovación pues se consolidan ya al final del concilio 4 grandes constituciones dogmáticas que son aprobadas por los padres conciliares en su momento, en aquellos años 60, a principios de los 60, y son estas 4 constituciones los documentos de mayor importancia de este Concilio Vaticano II, y también son fundamentales para nosotros como cristianos. Tenemos una constitución, por ejemplo, Sacrosanctum Concilium, ¿no?, que nos va a tratar acerca de la liturgia, ¿no? Sí, sobre todo es una de las primeras constituciones que aprobó el Concilio Vaticano II, debido a que pues, se hace una renovación sobre la Sagrada Liturgia. Y esta trajo grandes cambios, sobre todo vemos cómo se abre el rito cultual a la lengua vernácula, es decir, que en cada país se puede celebrar la liturgia según su lengua. Y no solamente está esta renovación, la de la liturgia, sino que tenemos otras constituciones que nos ponen en contacto directo con la realidad social o mundial. Sí, sobre todo una de las grandes constituciones es Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo, que esa, como decías ahorita al inicio, Padre, en la introducción del tema, es una de las constituciones que habla sobre la naturaleza del matrimonio, que hace temas reflexivos sobre la vida moderna, la política, la expansión de la cultura en nuestra sociedad y sobre todo en la paz. Claro. Gaudium et Spes, traduciríamos al castellano, los gozos y las esperanzas del mundo son también los gozos y las esperanzas de la Iglesia. Y entre estas constituciones encontramos también la que hoy abordaremos, la Dei Verbum, que si me das la oportunidad, vamos a ir a una pausa comercial y regresando continuamos con el tema. No le vaya a cambiar, por favor. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Estamos platicando acerca de la Constitución, acerca de la divina revelación. Es importante comprender desde el principio que el Padre Dios, el Hijo Eterno y el Espíritu Santo se nos dieron a conocer. Con nuestra inteligencia humana podemos alcanzar un conocimiento de Dios, pero no podríamos haber llegado a conocer que Dios es persona. La Dei Verbum, esta constitución, nos habla en un primer momento de qué es la revelación, ¿no? Así es, Padre. Pues esta constitución, pues ya para adentrar al tema que nos toca, es una constitución que está dividida en 6 capítulos, un epílogo y sobre todo una conclusión. Y en el primer capítulo pues nos habla de la revelación en sí misma, lo que decías bien ahorita, Padre Luis, cómo el Padre, el Verbo Eterno que se encarna en su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo pues hacen toda una economía de la salvación, es decir, cómo se quieren revelar a nosotros como creación. Y disponen desde el Antiguo Testamento, los escritos que nosotros tenemos, como desde Abraham se va revelando de alguna manera el Padre y va preparando este camino de la revelación, como dicen los documentos, pues el tiempo en que el Hijo se manifiesta ya concretamente, es decir, la encarnación de Cristo, como desde Abraham, pasando por los patriarcas y sobre todo en los profetas, de alguna manera Dios va dejando que nos acompaña y se va manifestando en su pueblo Israel, aquel pueblo que había elegido, que peregrina en el desierto, pero en la plenitud de los tiempos Cristo
se revela. Es decir, que se prepara el camino para que el Verbo eterno se encarne, como lo celebrábamos en la Virgen María, y nazca entre nosotros. Ahora, hay algo interesante que el Padre Joaquín nos está diciendo y que vale la pena que nos quede bien grabado. La revelación de Dios significa que Él se da a conocer como un acto de amor solidario con el género humano. Y otra cosa importante que el Padre Joaquín nos menciona es que esta revelación es progresiva. Es decir, el Padre Dios no nos dio a conocer todo acerca de Él, de nosotros y de la salvación, de una vez por todas, sino que fue haciéndolo paulatinamente, de tal forma que los libros del Antiguo Testamento son como una sombra de lo que había de venir, como una preparación al evento más importante del darse a conocer de Dios, que es la encarnación del Hijo Eterno, es decir, Jesucristo el Señor. Ya en Cristo encontramos la plenitud de la revelación, ¿no? Sí, así nos lo dice este primer capítulo. En Cristo culmina la revelación. Es por Cristo quien da a conocernos sobre todo esa Santísima Trinidad, es decir, que nuestro entendimiento puede alcanzar a comprender que existe un Dios todopoderoso, pero gracias a la revelación en Cristo Jesús entendemos que existen tres divinas personas y Él nos revela al Padre, a Él como el Hijo y sobre todo al Espíritu Santo que nos santifica. Claro. Hay una cuestión que muy comúnmente, muy a menudo se plantea y dicen, bueno, ¿está usted diciendo que el Antiguo Testamento está incompleto? Bueno, no podemos decir que está incompleto, pero sí podemos decir que no contiene la totalidad de la revelación. Sabemos los cristianos más que lo que sabían los profetas del Antiguo Testamento acerca de Dios, del ser humano, del universo y de la salvación eterna. Por supuesto que sabemos más. La revelación fue progresiva. No sé si pudiéramos imaginarlo. Bueno, revelación significa quitarse un velo. Es como si Dios tuviera un velo cubriéndolo y se lo va quitando poco a poco. Por tanto, vamos conociendo de Dios poco a poco. Con Cristo conocemos a Dios completo, la identidad del ser humano completo y el plan que Él tiene para salvarnos. Así es, Padre. Y a partir de Cristo, la revelación, una de las cosas que hace es empezar a transmitirse, y es lo que nos habla también el segundo capítulo de esta Constitución dogmática Dei Verbum, la transmisión de la revelación divina. Y encontramos aquí cómo los apóstoles, en este caso, vienen a ser los heraldos del Evangelio, es decir, los principales protagonistas de esta transmisión. Ajá. Es decir, Dios se revela y se va dando de una generación tras otra. Ya hemos dialogado en otras ocasiones que hay que quitarnos de nuestra imaginación, de nuestra cabeza, la idea de que todos iban escribiendo. No había una escritura, era una transmisión originalmente oral, hablada, de una generación a otra. Hasta que llegue el momento, ya en el Nuevo Testamento, en que aquello se pone por escrito. Entonces se va dando una transmisión y llega hasta nuestros días conservada intacta por el magisterio de la Iglesia. Bueno, hay otros asuntos importantes de los que platicar, pero lo haremos después de la pausa. No le vaya a cambiar, por favor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Qué bueno que continúa con nosotros en Palabra de Vida. Estamos platicando acerca de la divina revelación, de la Constitución Dei Verbum. Hasta este momento hemos aprendido que
quiso Dios darse a conocer al ser humano, manifestarle quién era, quién es el ser humano y qué plan tiene para salvarlo. Cómo fue progresiva, se fue transmitiendo poco a poco, como el Antiguo Testamento es preparación para la definitiva revelación en Cristo. Pero nos queda una gran pregunta, Padre, y creo que es el capítulo siguiente de esta Constitución. ¿Cómo se dio Dios a conocer? ¿Cómo le dijo al hombre, al ser humano, quién era? Sí, padre. Pues ahorita veníamos platicando lo que bien decías, cómo Dios se manifiesta a los pueblos, cómo Dios se revela mediante su Hijo en la plenitud de los tiempos y cómo eso surge todo en una, o desemboca más bien todo, en una tradición de la Iglesia. Y esta tradición de la Iglesia se va constituyendo también por los escritos. Es decir, que en este tercer capítulo de nuestra Constitución, que se llama La inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. Aquí esta Constitución también nos dice que una de las formas de comunicarse de Dios es a través de los escritores de su palabra, es decir, los agiógrafos. Es decir, Dios se manifiesta también de una manera humana. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, mueve a estas personas que escriben mediante la revelación personal algunos libros que tenemos en nuestra Sagrada Escritura. Entonces, la interpretación de la Sagrada Escritura se tiene que comprender también y por lo tanto tenemos que estudiar el contexto sociocultural del escritor, qué es lo que el escritor vivía, qué es lo que él intentaba transmitir, también porque pues de alguna manera el lenguaje humano se limita y sobre todo pues encontramos cosas culturales concretas de cada época y por lo tanto pues la manifestación de esta interpretación, para nosotros dar una correcta interpretación, tiene que ser estudiada desde este modo. Claro, no hay que olvidar que esto que nosotros llamamos la Biblia es una colección de libros que se escribieron entre el siglo XI antes de Cristo hasta aproximadamente el año 100 después de Cristo. Son muchos siglos. Y cada agiógrafo o escritor, cuando recibe la revelación de Dios, cuando Dios lo inspira para que escriba, evidentemente lo que Dios manifiesta se limita al lenguaje humano, al contexto cultural que vive el que está escribiendo. Bastaría pensar en un ejemplo que ya alguna vez hemos mencionado. Si no conocemos la realidad histórica en la que vivió el escritor de un libro de la Biblia, no lo comprendemos. Yo te platicaba, Padre, aquella anécdota de una abuela y su nieto que están comiendo juntos. De pronto el nieto, el niño, le dice a su abuela, abuela, en un momentito vuelvo, voy a descargar música. Y la abuela se asusta, pero ¿cómo que vas a descargar música, criatura? ¿Dónde la subiste? La abuela pensó en discos de vinil de los negros, que yo los he visto en museos. Pero el niño estaba pensando conectarse a la internet, no puedo decir marcas de ningún tipo aquí, pensaba conectarse a internet y simplemente grabar esa música en su dispositivo móvil. Entonces, ¿cómo la abuela y el niño se llevan pocos años de edad? Y sin embargo, el lenguaje está determinado por la cultura de cada uno. La abuela escuchaba música con discos de vinil, el niño escucha música en alguna aplicación móvil y no requiere discos. Bueno, imagínate en la revelación con tantos siglos. Si leo un libro, no sé, del profeta Jeremías, que escribió 8 siglos antes de Cristo, pues debo conocer cómo se hablaba en ese tiempo. Sí, por lo tanto, esta Constitución nos invita
sobre todo estudiar ese contexto cultural para terminar de comprender lo que el agiógrafo o el escritor inspirado trató de transmitirnos. Como decías bien en este ejemplo que nos ponías de la abuela y el niño, cómo nosotros podemos interpretar desde nuestra actualidad algunos elementos bíblicos o malinterpretar también esos elementos bíblicos porque no hemos estudiado ese contexto sociocultural, no hemos estudiado la geografía, también es importante para entender y comprender la Sagrada Escritura. Sí, fíjate, yo me pongo a pensar ahorita sencillamente, muchas personas nos están viendo en distintas partes de la República Mexicana, incluso en Estados Unidos y en Canadá, y por eso manejamos un castellano muy neutral, porque si habláramos con el estilo del español sonorense, muchos términos no se comprenderían. No sé, yo lanzo una frase para poder comprender lo que acabas de decir, padre. Si yo les digo a ustedes, era una lepada la que andaba bichicori por la calle y todavía se llevaban unos a papuchi. No sé si en Veracruz me entendieron. Que dije, bueno, era una gran cantidad de niños que corrían desnudos por la calle, cargándose en los hombros unos a otros. Si la persona de Veracruz o Michoacán que está viendo el programa no conoce el contexto sonorense, no entiende. Si usted y yo no conocemos el contexto del escritor, no puede interpretar correctamente la escritura. ¿Te parece que vayamos a una pausa y continuamos? Adelante, padre. No le cambie. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Estamos platicando acerca de la constitución de la divina revelación. Hemos aprendido muchísimo en este programa. Y yo recuerdo, padre, a propósito de lo que mencionábamos ahorita, de la importancia de conocer el contexto, el lenguaje, el estilo de vida del escritor, porque al revelarse, el Padre Dios se limitó al lenguaje humano. Pongo un ejemplo muy sencillo. Yo mantuve un diálogo hace un par de días con una persona que me decía que María, la Virgen, había tenido muchísimos hijos, ni siquiera muchos, muchísimos hijos. Y yo le decía, bueno, no sé cuál sea el argumento que tú tengas para decirme esto, porque en la tradición de la Iglesia, y no solo la Iglesia Católica, también en el Islam y también en otras religiones no cristianas, donde se ama a la Virgen María, se le llama Virgen siempre. Y él me decía, es que viene en la Biblia. El evangelista Mateo dice que estando en Belén, le llegó el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Pues ahí está, su hijo primogénito, es decir, vienen otros después de él. Eso es una manera equivocada de interpretar la Sagrada Escritura, porque no olvidemos que la Biblia no se escribió en México el año pasado y en español. El texto al que este hombre hacía referencia se escribió en griego pocos años después de la muerte de Cristo y en la cultura de Medio Oriente. Y curiosamente, en la cultura del Medio Oriente, primogénito significa simplemente el que abre el vientre materno, haya o no más hijos. Mientras que en castellano, sí, primogénito significa el primero de muchos. Entonces, si no conocemos el contexto, el tipo de lenguaje,
la lengua en que fue escrito el libro, hacemos una falsa interpretación. Por eso es que la iglesia, como nos vas a platicar en un capítulo posterior de la Constitución, se lee en la iglesia y con la iglesia. Así es, Padre. Tenemos que tener en cuenta todo este contexto que el Padre Luis nos ha, de alguna manera, ha hecho un resumen sobre este tema que hemos venido abordando en esta transmisión. Y quisiera abrirles este capítulo o este sexto capítulo de la Constitución Dei Verbum sobre la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, cómo la Iglesia nos invita a venerar la Sagrada Escritura, reconociendo que también en la Escritura se encuentra presente el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y para esto, Padre, quisiera contarte una anécdota. Cuando yo iba entrando al seminario, el curso introductorio, para allá en el año del 2008, tuvimos un curso de inicio como un querigma. Y en este curso del querigma yo tenía pues mi libro de la Sagrada Escritura y estábamos sentados en unas sillas un poco reducidas y estábamos leyendo la palabra de Dios. Uno pues de alguna manera nuevo en estas acciones, y lo que yo hice fue terminar de leer la palabra de Dios, agarrar el libro y colocarlo sobre el piso. Pusiste la Biblia en el suelo. Puse la Biblia en el suelo, porque no tenía en dónde colocarla y de alguna manera pues no me dejaba hacer las otras funciones que iba a realizar en ese momento. Entonces una de las personas que estaban impartiendo este curso del querigma pues me llamó la atención de una manera severa, reconociendo ella que en la Sagrada Escritura está Cristo nuestro Señor. Entonces, de alguna manera me llamó la atención, me hizo que levantara la Sagrada Escritura, la Biblia del piso y la pusiera en una mesa. Ella reconociendo ya de algún modo pues a nuestro Señor en la Sagrada Escritura, y sobre todo en mi formación fue algo que fui meditando, fui aprendiendo, y sobre todo reconocer esa veneración que la Iglesia nos invita a hacer en la Sagrada Escritura, recordando también aquellas palabras de San Jerónimo, que conocer la Escritura pues es conocer a Cristo. Sí, sí. La Sagrada Escritura en la Iglesia no es solamente un libro de texto. A veces tenemos esa idea. En la misa ponen un leccionario y es como un libro de texto que se va leyendo. No. En la Iglesia, como nos dice el Padre Joaquín, la Sagrada Escritura es presencia real de Cristo. Es decir, podemos decir que quien va a la asamblea litúrgica y participa activamente en la escucha y meditación de la proclamación de la palabra de Dios, en la liturgia de la palabra, está comulgando con Cristo. Es a Cristo a quien encuentra. No es un conocimiento de Cristo. Recibe realmente al Señor. Así es, Padre. También en esta acción de conocer a Cristo, pues sabemos, como hemos venido platicando, Padre, pues que debemos de tener traducciones adecuadas a nuestro lenguaje. Hablábamos de cómo en un principio pues la liturgia se abre a la lengua vernácula, así también la Sagrada Escritura pues empieza a surgir en nuestras propias lenguas, ¿no? Y sobre todo esta constitución de la Dei Verbum nos habla de que se cuiden las traducciones, de que sean adecuadas y sobre todo que sean de alguna manera participativas por un grupo de estudiosos para tener una traducción un poco acertada al idioma propio, ¿no? Claro, eso es fundamental. Tenemos muchas versiones de la Sagrada Escritura. La gente pregunta, oye, compré una Biblia pero no le entiendo nada. Bueno, si compras una Biblia con una traducción al español que se habla en España, pues cómprate una Biblia que tenga un español que se hable en América Latina. Siempre las traducciones tienen que ser muy bien cuidadas. Bueno, nuestra productora nos dice, vamos a ir a una pausa comercial. Si quieres, continuamos con este tema tan interesante en un momentito. Muy bien, Padre. No le vaya a cambiar, por favor. Señor, aquí
Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Recuerde que este programa, el programa En tu mano está, las misas dominicales, los programas de radio y todas las producciones que la Comisión de Comunicación de la Arquidiócesis de Hermosillo realiza, usted los puede encontrar en nuestro canal de YouTube y los puede ver cuantas veces quiera y descargarlos gratuitamente a sus dispositivos en www.arquidiócesisdehermosillo.digital. Padre, nos quedábamos platicando y se me hace muy interesante cómo la Constitución Dei Verbum nos recomienda que tengamos traducciones adecuadas, buenas de la Sagrada Escritura. Y ya la gente nos comienza a preguntar, bueno, ¿y cuáles serían unas buenas traducciones? Porque la verdad es que si uno va a alguna librería a buscar una Biblia, encuentra muchísimas versiones de estas. ¿Cuáles podríamos utilizar? ¿O cuál recomendarías tú, por ejemplo? Pues Padre, como dices bien, hay muchas traducciones de nuestra Sagrada Escritura, de la Biblia, y cuando vamos a buscar una, pues se nos complica un poco escoger, sobre todo por eso, ¿no? A lo mejor porque pues somos nuevos en este estudio de la Sagrada Escritura y es la primera Biblia que vamos a comprar, pero debemos de tener en cuenta que cada traducción tiene un fin concreto. Por ejemplo, pues aquellos que van a iniciar en el estudio de la Sagrada Escritura, que se inscribieron a lo mejor a algún curso bíblico parroquial o que van iniciando tal vez aquí en nuestro Instituto Católico Bíblico de Hermosillo, pues una traducción recomendada sería la Biblia de Jerusalén, que es propia para un estudio, que tiene algunos comentarios al pie de la página que nos van a ayudar a comprender de una manera específica sobre el estudio de la Sagrada Escritura, algunas diversidades de las versiones, cómo se traducen tal vez en otras ediciones. Y entonces esta traducción es propia para un estudio. Pero si nosotros lo que queremos es solamente leer la palabra de Dios, meditarla, hacer oración, tal vez esta traducción no sea la más adecuada. Claro. Y yo recomendaría aquí tal vez la Biblia latinoamericana, que es una traducción más sencilla, más adecuada a nuestro lenguaje, bien cuidada y que sobre todo ahorita hay una nueva edición que está trabajada en conjunto con muchos biblistas mexicanos. Ajá, sí. La Biblia en la Iglesia de América. Muy, muy, muy buena edición, con un lenguaje muy comprensible y también con notas explicativas muy comprensibles y muy bien hechas. Entonces, la Sagrada Escritura, decíamos, no es solamente un libro de texto en la Iglesia, sino que es la fuente, la que tiene la máxima autoridad de verdad en la teología de la Iglesia. Porque luego nos dicen que nosotros hemos inventado todo. Así es, Padre. Desde la Sagrada Escritura pues nace lo que nosotros conocemos como la teología o una segunda reflexión. Es a partir de los textos inspirados y compilados en nuestra Sagrada Escritura que los teólogos inician una reflexión posterior y sobre todo hacen la teología católica que nosotros tenemos. De aquí también se inspira según la tradición, según el magisterio de la Iglesia, para en conjunto poder hacer una reflexión teológica. Y es ahí donde podemos comprender, por ejemplo, la cristología o aquellas acciones teológicas que nosotros estudiamos a lo largo del seminario. Sí, es decir, este grupo de estudiosos, a los que llamamos teólogos, no inventan la doctrina de la Iglesia Católica, sino que leyendo y haciendo un estudio riguroso, le llaman exégesis o hermenéutica, con el texto griego o hebreo originales. De allí ellos nos prestan el servicio de enseñarnos a interpretar la Sagrada Escritura.
Y es de allí de donde nacen los que llamamos catecismos o catecismo de la iglesia. De tal suerte que esa idea de que la Iglesia Católica inventa muchas cosas, la Iglesia Católica inventó esta verdad, no tiene sentido. En realidad, el primer paso es, y hay que decirlo con mucha claridad, la máxima autoridad en la verdad la tiene la Sagrada Escritura. Y de allí se van infiriendo o deduciendo o concluyendo las verdades que rigen nuestra vida cotidiana. Eso sí es importante recalcarlo mucho. Así es, Padre. También este documento, Padre, de la Divina Revelación, esta Constitución dogmática, nos habla sobre la lectura asidua de la palabra de Dios. Sobre todo a nosotros como sacerdotes, como pastores, a nuestros hermanos mayores obispos y sobre todo a los diáconos se nos recomienda ampliamente tener una lectura asidua de la palabra de Dios. Y no solamente a nosotros como consagrados, sino también a todos los fieles laicos, se les invita a leer continuamente la palabra de Dios, ya sea en casa o sobre todo escucharla en la celebración diaria de la Eucaristía. Ajá. Eso es fundamental. No podemos basar nuestra relación con Dios en cualquier cosa. Hoy se ha puesto de moda que la gente busca y compra cualquier libro que hable bonito o haga sentir bonito para relacionarse con Dios. Lo más indicado es que oremos con la Sagrada Escritura, leamos una buena traducción de la Sagrada Escritura y lo ideal sería que nos inscribiéramos al estudio de la Sagrada Escritura. Bueno, vamos a hacer una pausa y en un momentito regresamos. No le vaya a cambiar, por favor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de... Qué bueno que continúa con nosotros en Palabra de Vida. Estamos en la recta final de nuestro programa. Hemos aprendido tantas cosas el día de hoy, como el Padre Dios en un acto de amor solidario se nos da a conocer, pero paulatinamente inspira a algunos escritores para que nos transmitan el mensaje. Y desde el principio del Antiguo Testamento va paulatinamente preparando el culmen de la revelación en el Hijo encarnado Jesucristo. Y esa revelación se la regala a la Iglesia para que la conserve hasta el final de los tiempos. Y la Iglesia, Padre, nos decías, nos invita a mantener una asidua relación con la palabra de Dios, en la oración, en la liturgia, a la hora de hacer teología, etc. Así es, Padre. Es importante, por lo tanto, ya como a modo de conclusión de nuestro tema, también acercarnos a los documentos de la Iglesia, cómo podemos interpretar adecuadamente, en este caso, la Sagrada Escritura, lo que la Iglesia también nos transmite desde su tradición, es decir, desde el magisterio de la Iglesia, como estos documentos conciliares que hemos venido platicando durante toda esta hora. Entonces, es también ahí donde debemos de reconocer que necesitamos una guía para poder interpretar, en este caso, adecuadamente la palabra de Dios. Así como bien decías ahorita, entender el misterio de la revelación, comprender la transmisión de ese mensaje divino de Dios y sobre todo, pues poderlo hacer propio en la oración, en la celebración litúrgica y en nuestras vidas. Claro. Y bueno, a mí me parece muy importante esto, acudir a los documentos que la Iglesia nos ofrece para entender la Sagrada Escritura. Hay que evitar la tentación de pensar
que somos los primeros que abrimos la Biblia y que de alguna manera casi mágica se nos va a dar la luz del Espíritu Santo para entender lo que allí dice. No, la Sagrada Escritura se lee en comunidad y junto con una comunidad que la ha mantenido, reflexionado y orado durante siglos. Porque no sé si te ha tocado ver, Padre, que hay gente que dice, voy a ver qué me dice Dios para este día, y abre la Biblia en donde le dé la gana. Así es, Padre, y es una mala interpretación de la Sagrada Escritura, es como pues un volado, podemos decir, ¿no? Claro. Entonces, echar una moneda al aire y ver qué es lo que la palabra de Dios me dice, y pues lo que hemos venido platicando durante este tema, pues nos damos cuenta de que Dios no se revela de esta manera, ¿no? Sino que debemos de entender esa revelación, debemos de comprender la presencia real de Cristo en la Sagrada Escritura. Y para eso pues hay que adecuarnos y sobre todo estudiar lo debido para dar una correcta interpretación. Sí, aquí yo quisiera, si me permites, Padre, agregar algo que me parece fundamental. Es decir, no podemos creer que el Espíritu Santo cambia de opinión cada vez que alguien abre la Biblia. Es decir, si un texto de la Sagrada Escritura se ha interpretado de determinada manera desde los inicios del cristianismo, porque el Espíritu Santo así nos dejó interpretarla, no es posible que el Espíritu Santo diga, me equivoqué, discúlpenme, lo que dije en tiempos de San Ignacio de Antioquía estaba equivocado, discúlpenme. Ahora lo que dice este nuevo pastor, esta es la verdad. No, el Espíritu Santo no cambia de opinión. Por eso es importante mantenernos en la tradición de la Iglesia. Yo no puedo tener la soberbia de decir, mira, abrí aquí el pasaje bíblico, lo que ha dicho la Iglesia por 2000 años, está mal, está equivocado. A mí me fue dada la potestad de interpretar correctamente la Biblia. No, leemos en comunidad. Sí, Padre, y sobre todo pues podemos decir también que la verdad se va construyendo con esta transmisión y con esta tradición. Como decías o ponías un ejemplo ahorita, lo que se interpretó en tiempos de Ignacio de Antioquía, de alguna manera se termina de reforzar y se termina de complementar con esas reflexiones teológicas o sobre todo con estas personas estudiosas que hacen exégesis y que comparten ese saber, ese estudio en la Iglesia para cada uno de nosotros. Y es una herramienta que nos facilita también desde la tradición el comprender qué es lo que se ha visto, qué es lo que se ha estudiado de la Sagrada Escritura para nosotros, pues como bien decías, no tener la soberbia de creer que hemos descubierto el hilo negro. Claro. Pues Padre, yo te agradezco muchísimo tu presencia en el estudio. Esperemos encontrarnos pronto de nuevo aquí para compartir la fe con nuestros amigos y mañana nos vemos en la oficina para trabajar. Muy bien, Padre. Dios te bendiga, Padre Joaquín. Igualmente, bendiciones. Gracias. Recuerde que el Señor le ama profundamente y yo los espero en la próxima emisión. Hasta luego. Señor.